noticias, que está del otro lado. Y te va a encantar de qué vamos a hablar, Pablo. ¿Por qué me va a encantar? ¿Por mi signo decís? Por tu signo Capricornio, vamos a Ah, decir. Capricornio y las finanzas tienen mucho que ver. Vamos a saludar a Mataco. Buenas, buenas chicos, ¿cómo está? Hola Pablo, hola Nico, hola Nancy y acá también un capricorniano de este lado. Tenías que ser Capricornio, mira, yo te iba a preguntar, porque mi vínculo, te juro, estoy rodeada de Capricornio. Y cuando dijiste finanzas, dije, este chico me suena. y sobre todo la vida y el dinero, que tiene algo que ver con lo que haces, ¿no? Exactamente, es básicamente el transmitir esas herramientas financieras, eso que se nos debería de haber enseñado en las escuelas, que a mi Totalmente. generación por lo menos no sucedió, aprenderlo en algún momento. Mataco es la persona que está en contacto con nosotros, 9:23 de la noche, estamos haciendo que parezca armado. Su cuento se llama La vida y el dinero. Recién Mataco nos hablaste de que nos faltó un poquito de educación y queremos saber Financiera. también, sí, educación también y financiera también. ¿De qué trata tu medio, en realidad tu cuenta de Instagram, ¿sí? ¿De qué se basa? La idea y la premisa es tener las herramientas que cada uno necesita para alcanzar sus objetivos, porque lo lógico es que se nos enseñe de finanzas, saber de finanzas, porque la plata es algo que manejamos todos los días. De hecho, trabajamos en promedio 8 horas al día, se supone que un tercio de nuestra vida se va a ganar ese bien tan preciado como el dinero, pero no dedicamos nada ni sabemos bien cómo administrar este dinero, de qué manera podemos hacerlo crecer, cómo nos puede ayudar, porque es una herramienta y como toda herramienta nos puede ayudar a hacer algo productivo o nos puede lastimar y generar algún daño. Entonces hay que saber cómo utilizamos esa herramienta de la manera que se adapte a los objetivos de cada uno. Me imagino que tenés un montón de tips, consejos que ahora te vamos a ir preguntando, pero ¿cómo ves vos al argentino en cuestión de economía, en educación financiera? En líneas generales, el argentino en sí tiene de por sí un posgrado en economía finanza que uno dice en otra parte del mundo no se sabe cuánto está el dólar, no se tiene idea de cuánto es la tasa de plazo fijo y cosas que tal vez acá están en el día a día. Y sí es cierto que más allá de eso, a nivel de estudios que se vienen haciendo ya hace muchísimos años, Argentina y toda Latinoamérica está bastante retrasada en lo que es el avance a nivel social de lo que se va conociendo y aprendiendo de finanzas personales. Entonces, sí falta un montón, más allá de que está en el día a día, de que está tal vez en algún almuerzo, sigue siendo un tema bastante tabú el hablar de plata y la idea es el hacerlo algo más cotidiano, porque básicamente la plata, por lo menos en el sistema capitalista que vivimos hoy en día, la plata es algo de todos los días y la necesitamos para conseguir nuestros objetivos y por eso está bueno el hablarlo y hablar del tema. Vos decís que somos unos sobrevivientes, no son sobrevivientes, sino que somos unos luchadores en la economía. Yo creo que sí, la tenemos como clara en eso. De supervivencia, Claro. ahí está. Yo creo que somos unos sobrevivientes y estamos acá parados, me parece que Sobrevivientes, dentro de todo, supervivencia era la o palabra. malabaristas, por ahí somos bastante Puede malabaristas, ser para también. llevarlo por el lado del circo, ¿no? Que es más lindo que sobrevivir como el Sí, Walking Dead, hay algunos mejores, otros peores. aunque fuimos medio de Walking Dead por momentos en este país. Tal cual. Y siempre, a ver, cuando hablamos de emprender, de finanzas, de dinero, Argentina tiene ese nivel extra de dificultad que te traes a alguien de Nueva Zelanda y dices, che, ¿cómo hacen para vivir con una inflación del 2% mensual ahora, 1,6%, mientras que allá esa inflación la tienen tal vez en un año o en 2 años? Entonces hay un ritmo de vida que claramente es poco común, pero que nos adaptamos. Es increíble cómo nos adaptamos, porque es como que te dan un cachetazo y no sé, y hacemos como cosas como si, bueno, y ahí seguimos en cada mes. Es como, eso sí, es verdad, No, lo y hay valoro otra mucho cosa que también en ese fue sentido. que sobrevivió, que viste que ya en las mesas de la familia, como que ya no está la discusión del peronista, del antiperonista, viste que ya medio pasó de moda, pero la economía sí, siempre está en la mesa, o sea, siempre hay un ministro de economía en la familia. Sí. Y vos decís, este tipo va a resolver el país, ¿viste? Después de tomar tres vinos y no, pero en el momento ese, viste Sí. que siempre
es algo que se sigue O hablando. las charlas con amigos que me pasa ahora a mí es con mi amiga, mejor amiga es Capricornio. Nos mandamos las promos, viste, de Coto y todo eso. No, acá en este supermercado, no sé qué. Esa es la charla que tenemos de amigos. Qué triste, ¿no? Mataco ya no. No, pero bueno, es parte del día a día y también de la adrenalina. Yo como capricorniano, la verdad que ver un 2x1 en un paquete de chicle para mí es el mejor día de mi vida. Eh, Así que Cosas que no básicamente pasan igual. lo veo de esa manera. Bueno, te preguntamos abiertamente por tips y consejos, cosas que vos quieras tirarnos así, podemos captar alguna idea, ¿no? De lo que se trata la vida y el dinero. Bien, de hecho, a ver, cuando uno se pone a analizar y a ver cómo mejorar las finanzas, hay un hábito, el concepto de hábitos es algo que está muy arraigado y que es necesario entender. Todo hábito tiene un disparador, la conducta que nosotros hacemos y una recompensa. Cualquier hábito de nuestra vida tiene ese ciclo y los hábitos son esas cosas que uno hace de manera automática, que no desgastan energía en nuestro cerebro, por ende, a nuestro cerebro les encanta tener hábitos. ¿Qué hábitos tenemos que tener? Los que yo llamo los AFISA, los hábitos financieramente saludables. Primero y principal, un registro de gastos. Que uno dice, ay, ¿qué pasa un registro de gastos? No, la verdad que me controla la vida, yo no quiero tener una vida atada a ir escribiendo en qué gasto, en qué no gasto. Es necesario, más cuando uno quiere empezar a organizarse y tener un orden, saber en qué gastamos y no tener la idea de yo creo que gasto mucho en Uber, yo creo que gasto mucho en café de la mañana, yo creo que gasto mucho en X, sino yo sé que gasto en esto, yo sé que gasto en lo otro, lo cual cambia muchísimo porque a veces tenemos una percepción de algo que en realidad es muy distinta a la realidad posta, que la única manera de saber la realidad es tener un registro. Y ahí les pregunto a usted, por un segundo cambiamos los roles, si hicieron algún momento un registro de gasto en su vida, lo intentaron hacer, lo planearon, lo pensaron, nunca lo hicieron. Nancy, ¿querés responder primero? No, yo sí lo hago. No lo anoto, pero lo hago. Lo hago, entro a ponerle a Mercado Pago y voy viendo y me quiero matar a veces porque lo que tiene, como decís vos, el registro de gastos es que cuando vos haces el monto total de lo que vos gastaste, yo a veces me doy cuenta en lo que podía haber gastado o no. Digo, si no, este me parece que estuvo de más. Pero sí, siempre intento tener, yo semanal lo hago, porque bueno, soy diseñadora y como que mi ingreso es semanal. Entonces, por semana tengo que tener el registro de lo que yo gasto, sí o sí. Nico. Yo al principio lo empecé a hacer este año, hace un par de meses, y la verdad que me ayudó un montón, porque yo también no tenía un registro como tal de los gastos, y a medida que lo empecé a hacer, me fui dando cuenta también en qué estaba gastando. Ay, lo dejé escuchar a Nico. Sí. ¿Soy yo? No, se habrá silenciado. Pero bueno, son cosas que por ahí uno tiene que prestar atención. A mí particularmente cuando hice el balance, obviamente lo hice el balance, me daba resultados que tienen que ver, como por ahí lo que recién adelantaba Mataco. Cosas que no pensabas que gastabas, que sí lo hacías y se terminaban convirtiendo en un número, más allá del Uber, más allá del colectivo, lo que fuese. Me parece que en los detalles mínimos están los grandes gastos, por lo menos lo que yo puedo descubrir. Ahí va. No. Bueno, cortito, no. Yo decía que al principio lo empecé a usar hace 2, 3 meses más o menos, que al principio no lo usaba, pero aprendí un montón con esto de tener un registro de cuentas para saber en qué estaba gastando, para qué se iba la plata, para qué, en qué lo estaba malgastando también algunas cosas, y me sirvió un montón. La verdad que me ayudó un montón a hacer esto. Mataco, ¿estás, no? ¿Del otro lado? Por supuesto, escuchándolos y... Tenía miedo que se haya cortado. Estaba ahorrando en su respuesta, Mataco, recién. No Estaba resumiendo todo para darnos una respuesta financieramente escalada en tiempo y forma. La verdad que con esto que decían, la importancia de saber en qué se va la plata, si uno tiene un gasto, sea un café, sea un Uber, o sea de cualquier cosa, por ejemplo, de 4.000 pesos todos los días, me tomo un café a la pasada al laburo, si hacemos la cuenta rápida de
lunes a viernes, 5 taques se haga sábado y domingo, en un año esas 4 lucas se fueron más de 1 millón de pesos en ese gasto hormiga que tal vez uno ni lo tiene en cuenta, y después dice, che, me gustaría irme de vacaciones. Y tal vez con ese palo te podías hacer una linda escapadita, y era esto de entender en qué se iba la plata, y ahí entra ese hábito también del ahorro, de postergar un consumo ahora, esa satisfacción inmediata, que puede ser el café, puede ser el estar más cómodo viajando en un auto que en un transporte público, el comprarte alguna prenda de ropa que vos decís me gustaría, o a veces nos vestimos y decimos, ay, lo necesito, claramente no lo necesitamos, en algunos casos particulares. Lo necesito, me lo merezco, para esto trabajo, y un montón de frases que nos ponemos para camuflar gastos que no tenemos que hacer. Ahí es cuando uno dice, ok, si esto lo puedo postergar para un bien mayor más adelante, bienvenido sea, porque lo vamos a disfrutar más. Pero estando en una sociedad y en la actualidad donde todo es tan inmediato, todo es tan ahora, ya, obviamente cada vez cuesta y más el decir, bueno, voy a postergar esto para un objetivo a largo plazo de vacaciones, de algún vehículo, de jubilación, aunque sea, de ese cambio de ese chip, claramente cuesta un montón. Ahí Mataco un porcentaje, en realidad una estadística, mejor dicho, que hay una mayor cantidad de personas que realizan una venta, o sea, realizan, mejor dicho, una compra a través de tarjeta de crédito que en efectivo o inclusive por débito bancario, o sea, alargar ese periodo de pago y decir lo pago el mes que viene, o sea, hay mucha gente ahora endeudada también por ese tema. Eso es algo a prestar atención también porque viste que después a fin de mes o dentro de 2 meses decís, la cuota, la famosa cuota. Es que es tal cual. De hecho, hay varios estudios que demuestran que la parte del cerebro que se activa cuando uno paga con billetes es muy parecida a la parte del cerebro que se activa con el dolor, con el sufrimiento. Cuando nos golpeamos el dedito chiquito del pie, se activa una parte del cerebro que está muy cerca a la parte que se activa cuando uno paga con billete. Lo cual no pasa a la parte que uno se activa cuando paga con tarjeta de crédito o de débito o con QR hoy en día. No se activa la misma parte del cerebro. Entonces uno internamente no lo sufre, no lo padece, no siente ese dolor, ese sufrimiento que algunos sienten para pagar. A los que sufrimos ansiedad, sí, Mataco, te aviso. Bien, bueno. Bienvenido sea si sirve justamente para menguar un poquito ese gasto atroz que muchas veces tenemos con la tarjeta y que, como bien mencionaba Pablo después, no sabemos bien cómo pagar porque básicamente las tarjetas son créditos, préstamos que nos dan el banco o la entidad que emite la tarjeta y son préstamos que en algún momento hay que pagar y muchas veces gastamos plata que no tenemos. Y bueno, al mismo tiempo, Nancy, vos hablas de ansiedad, pero también uno cuando quiere adquirir un producto lo quiere tener ya, inclusive sin tener la plata ahora mismo. Ahí se habilita la famosa cuota por adelantado, e inclusive también, no sé, diferentes tiendas online popularmente conocidas y amarillas, que son libres, que vos estás navegando en Facebook, en Instagram, y te aparece la publicidad y terminás, acostado con una almohada en forma de Homero Simpson, que ayer no la tenías, ¿no? Eso es impresionante. Justo te pasó, ¿no? Hace poco. ¿Que viste un reel de algo y lo compraste? Sí, tengo una masajeadora, una pistola masajeadora. Realmente no masajea tanto. Tienes que decirlo, porque es que sí, lo vi, me apareció y dije, me duele un poquito el cuello, pistola masajeadora, la compré, me llegó, y la verdad que masajeé los primeros 2 días y ahora se convirtió en un taladro, estoy sacando clavo con eso. Así que bueno. El marketing. Pero pasó, que puñal, me pegaste un puñal. Al capricorniano le duele esas cosas, Dejate joder, no, le duele. Pero pasa eso, ¿no? Mataco el tema de la inmediatez, de adquirir el producto. Compra. Es que es tal cual. El hecho de que nuestros padres, nuestros abuelos seguro, nuestros padres seguramente también, la lógica para comprar algo, para comprarse una tele, para comprarse una heladera era, ok, yo trabajo, ahorro, junto ese capital y con ese capital voy y lo compro. Hoy es al revés. Hoy es, lo compro, lo tengo y después veo cómo lo pago. Y ese después veo cómo lo pago, claramente nos lleva a comprometer tiempo futuro de una ganancia que no estamos asegurados que lo tengamos, porque ningún trabajo tiene un ingreso seguro. No. Entonces,
terminamos comprando algo que muchas veces puede ser un problema, muchas veces no, se paga, genial, excelente, pero otras veces sí compramos cosas que después la padecemos y estamos pagando por 18 meses la cuota de una heladera, que si teníamos ese hábito de ahorrar para tener un colchón de seguridad y en el momento que se nos rompe la heladera, usar ese capital para comprar esa heladera, nos iba a ser mucho más cómodo y mucho más tranquilo y seguro a nivel mental también, que está muy relacionado y no vamos a meternos ahora en salud mental con dinero porque claramente es algo para hablar durante 3 programas seguidos, pero sí es esto de poder tener esa tranquilidad mental de, che, ¿se me rompió la heladera? Bueno, duele obviamente tener que gatillar todo lo que sale en una heladera, pero lo tengo porque justamente ahorré todo este tiempo este colchón de seguridad para momentos como este, donde se rompe algo, lo compro y listo. Y no reniego, no estoy pensando que ahora voy a tener hipotecada parte de la tarjeta durante 18 meses y esa tranquilidad financiera es lo que te da el ahorro. Te voy a hacer una pregunta que seguramente te la hará todo el mundo y odias responder, porque también los economistas o los contadores también reniegan, que es ¿dónde pongo mi plata? ¿En dónde invierto? Hoy actualmente estamos en un momento en donde el dólar empezó a elevarse, se había prometido un piso, ese piso está llegando, bueno, nuestro país y su historia, ¿no? Y al mismo tiempo empezaron a aparecer cositas como criptomonedas en estos momentos, ¿no? En estos tiempos últimos, y un montón de cosas relacionadas en dónde puedo invertir. ¿Qué es lo que vos recomendás, Mataco? No, obviamente no para que la gente ponga la guita ahí, ¿no? Pero en cuanto a seguridad, a nivel más que nada psicológico, pensar a dónde arriesgar más, qué arriesgar de mi plata. No sé si se entiende mi pregunta. Perfecto, y a decir verdad es una pregunta que a mí me gusta mucho porque la respuesta es tan simple como el depende, ese mágico depende que tiene muchas comillas, pero para ir a herramientas concretas, la idea es primero saber para qué estamos invirtiendo. No es lo mismo invertir que yo tengo una plata que tengo que pagar la tarjeta dentro de 10, 15 días, que hay instrumentos como cauciones bursátiles, que es básicamente un plazo fijo de la bolsa, lo cual es un instrumento sumamente conservador, o sea, es más seguro, más allá de que hay muchas comillas en todo lo que es inversión, porque ninguna inversión es 100% segura, si no, no es inversión, siempre hay algún riesgo, pero el plazo fijo es como el instrumento más seguro, donde uno le presta al banco y el banco te devuelve al cierto tiempo con un interés. Las cauciones bursátiles es ese mismo plazo fijo, algo bastante similar, pero a nivel de bolsa, lo cual la diferencia es que uno lo puede hacer a partir de un día. Entonces, si vos tenés plata que vas a tener que usar dentro de 15 días, ok, puedes hacer una caución bursátil a 15 días y sabés y tenés esa tranquilidad de que dentro de 15 días vas a tener esa plata más los intereses. Eso sí es algo de corto plazo. Si uno quiere ahorrar para la jubilación o para comprarse algún vehículo o para ir teniendo ese colchón de seguridad, y bueno, ahí tal vez no es lo mejor el utilizar cauciones bursátiles porque es algo que a nivel de rendimiento no te va a dar mucho más que un plazo fijo, que sabemos que un plazo fijo no le suele ganar a la inflación y suele ir siempre por detrás. Ahí sí entran otros instrumentos que depende de qué tanta aversión, qué tanta tolerancia al riesgo tenemos para ver en qué nos conviene. Ahí es donde entra muchas veces el labor de quienes somos asesores financieros de decir, ok, a raíz de tu perfil, de tus objetivos, de cuánta plata tenés, vemos qué es lo que te conviene, si comprar acciones, si comprar CDR, si tener criptomonedas, si armarte un seguro de retiro, ver qué es lo que cada uno necesita en base a sus objetivos y su capital, obviamente. Eso está bueno porque hay mucha gente que ante la desesperación inclusive, lamentablemente toma muchas veces dos caminos que son malos. Por un lado, hasta inclusive apostar guita en los casinos y esas cosas, y tomar ese comportamiento e instalarlo también en una inversión de bolsa o en, no sé, en criptomonedas o lo que fuese. O sea, y realmente lo que dice Mataco tiene sentido. O sea, la inversión tiene que ver con un resto que te sobre. ¿Sí? Pasa que la con gente, algo que vos tengas pensado en que eso puede también tener un riesgo. la gente no en busca tu mucho sueldo. la salvación también. Por eso a veces por ahí busca la salvación, no sé, en apostar
o en jugar en la quinela, o jugar el 15, o jugar, siempre busca como Aparte lo diciendo, bueno, inmediato. capaz que, claro, lo inmediato y como que, bueno, capaz tengo suerte y me salvo en esta. Y como decía, también me ataco al principio, yendo un poco más atrás, creo que estamos muy chipeados en esto y no tanto en ver que la solución puede estar en ahorrar, en buscar opciones, en no gastar tanto en algunas cosas que capaz que no son necesarias, o incluso con esto de hacer también, de anotar todo lo que gastás. Yo creo que si hubiésemos tenido esas herramientas, porque nosotros nos egresamos y salimos a trabajar y que Dios te ayude, ¿no? Y no, en realidad es un montón de cosas Sí, y que... nosotros también salimos del cole hace ya bastantes años y hoy los chicos que inclusive siguen, o sea, en el colegio tienen herramientas cercanas, o sea, tienen la inversión o tienen el movimiento de dinero al alcance de su mano. Eso también tiene que ver un poco con la educación, así que siempre está bueno inspeccionar, leer. Hay una cosita que se llama términos y condiciones que también está bueno leerlo. Así que bueno, Mataco, gracias por tu tiempo. Muy interesante lo que plasmás. En otra oportunidad seguramente volveremos a estar en contacto con vos Seguro, pero me encanta. para hacer columnas un poquito más marcadas. Hoy fue como un pantallazo general, así que no sé si querés vender tus redes. Sí, Gracias a ustedes por abrir justamente el espacio a hablar de un tema para mí tan importante como las finanzas personales y obviamente a quien le interese el aprender y conocer un poquito más la vida y el dinero, pueden buscarlo en Instagram, en TikTok, pueden buscar el podcast, también se ha llamado La vida y el dinero, buscan ahí, me van a encontrar Mataco Iglesias y cualquier duda, inquietud o incluso si son oyentes del programa, me dicen, che, acabo de escucharte porque parezca armado y coordinamos una reunión completamente gratuita para poder Bien, darle un bien, bien. regalito bien, también a quienes vamos. están oyentes del programa. Feroz. Bien ahí, bien ahí. Bueno, muchas gracias. Yo recomiendo invertir en masajeadores. No, mentira. Saquen eso, saquen eso.